Bienvenidos a una edición más de Personajes Geniales, programa producido por el Centro Ricardo Salinas Pliego y por ADN Noticias. En esta ocasión, al lado de mi querida Isabel Revuelta, hola, ¿qué tal? Hablaremos de uno de mis personajes favoritos, Sócrates. No solo es el filósofo más conocido de la antigüedad, sino que es el padre de la educación liberal. Cuando está siendo juzgado por sus colegas envidiosos y miserables, él dice en ese discurso famoso de su apología: una vida sin examen no merece la pena de ser vivida. Todo tenemos que examinarlo, de todo tenemos que dudar, todo tenemos que cuestionarlo y preguntarnos por qué, según quién, desde cuándo. Y a eso dedicó los 70 años de su vida. Tres formas propone, ¿no? Que es justamente la ironía, la mayéutica y la aletheia. Hoy en día, Gerardo, están absolutamente vigentes. Podemos hablar aquí de filosofía, podemos disertar y podemos darnos cuenta cómo buscaba sacarle esa famosa verdad a su interlocutor, porque primero tienes la parte que el conocimiento que cada uno traemos, y a la hora de estar hablando con el interlocutor, incluso antes de Platón, porque Platón se basará en esta teoría, todos traemos un conocimiento que ni siquiera sabemos que lo tenemos. Sócrates es una figura paralela a la de Jesús de Nazaret, dice Bertrand Russell. Sócrates es un filósofo del que sabemos todo o del que no sabemos nada, porque en los 35 diálogos de Platón, todo se le atribuye a Sócrates. La pregunta es, ¿eso lo pensaba Platón o lo pensaba Sócrates? Hoy más o menos sabemos qué pensaba Sócrates y qué pensaba Platón. Lo que es indiscutible es que este método suyo de la dialéctica molestaba a muchos, porque decían, ¿quiénes son los sabios? No, yo soy el sabio. Y empezaba a discutir con el sabio, y decía, es que usted sabe lo que es la belleza, claro que sé que es la belleza. ¿Y sabe usted lo que es el bien? Claro que sé lo que es el bien. ¿Y lo que es la justicia? Por supuesto. Y empezaba a platicar con Sócrates, y Sócrates dejaba en evidencia que el sujeto no sabía ni qué era el bien, ni la belleza, ni la justicia, ni nada de nada. Con ese diálogo. Y lo nombra efectivamente el oráculo de Delfos, el hombre más sabio de Atenas. Y él, en un gesto de humildad o de arrogancia, dice, no, hombre, ¿qué voy a ser el más sabio? Yo no sé nada, es lo único que sé nada. No es un gesto de humildad, es un gesto de, señores, si nadie sabe nada, si estos disque sabios no me pueden definir ni el bien, ni la justicia, ni la belleza, ni la amistad, pues no saben nada, pero yo tampoco. Vamos, y eso lo hace muy atractivo. ¿Y por qué digo que es una figura paralela a la de Jesús? Porque en el caso de Jesús, Jesús no escribió una sola palabra. Jesús de Nazaret. Sócrates tampoco. Y Sócrates tampoco. Por eso son dos figuras paralelas. Claro, es interesantísimo y escucha esto, porque en este libro maravilloso que encontré hace muchos años y que está un poco la síntesis justo de esa cultura, como bien dices, Gerardo, que no conocemos tan bien, pero que hemos escuchado siempre. Sócrates decía, en cuanto a lo que me han echado en cara diciendo que no respondo a ninguna de las cuestiones que se me proponen, porque yo nada sé, este cargo no carece de fundamento. Esta dialéctica, este diálogo, esta forma de encontrar ese conocimiento en los demás, hoy en día no se podría entender ni la academia, ni la forma de escribir, ni todo lo que vemos en las universidades o en la escuela, Platón mismo, porque es la manera en que el dialogar y el encontrarte con ese idioma y con lo que sabes y con lo que no. Yo creo que la filosofía, eso es lo maravilloso de Sócrates, que está muy a la calle, muy en el día a día. Y va a revolucionar la visión de los griegos, porque mientras sus antecesores, los presocráticos, estaban muy preocupados en saber, el hombre está hecho de fuego, no, de agua, no, de homeomerías, no, de fuego, de agua y tierra, no. No perdamos el tiempo en eso, dice Sócrates, no lo sabemos, eso que lo resuelvan los científicos. El papel de la filosofía es preguntarnos, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de nuestro devenir? Y eso lo hace Sócrates con gran inteligencia. Y eso, repito, molestaba. Dice, hay dos fuentes muy importantes, Platón la más y Jenofonte. Jenofonte dice, yo no sé por qué juzgaron a Sócrates, no sé por qué lo condenaron a muerte, si era un hombre muy querido. Pero vuelvo con Russell, Bertrand Russell. Dice, bueno, pero si era tan querido, ¿por qué lo juzgaron? Y si era tan querido, ¿por qué lo condenaron a muerte? Y lo condenan a muerte 500 jueces populares por una pequeña proporción. Pero entonces dicen, bueno, a ver, usted, Sócrates, tiene chance, ya condenado a muerte, de proponer una pena distinta a la pena de muerte.
Y Sócrates, de nuevo en su apología, dice, bueno, yo no he hecho más que cosas buenas en esta ciudad, no sé por qué me critican. Peleé cuando tuve que pelear contra los persas en la guerra del Peloponeso, he obedecido la ley. Pues, si me quieren castigar, denme una pensión de por vida. Se está burlando de estos jueces chiquitos y miserables y entonces se molestan y dicen, ¿sabe qué? Ahora sí, pena de muerte. Puede usted dar 30 minas, sus discípulos dijeron, te las damos nosotros. Era una cantidad no ridícula, pero una cantidad aceptable. Primero le hicieron una mina y luego le hicieron 30 minas. Pero finalmente su tono es burlón y él piensa cuando está en el juicio que puede confundir a los jueces con la dialéctica. Me acusan de 2 cargos, de corromper a la juventud y de negar a los dioses. Nunca he corrompido a la juventud. Pero tenía 2 alumnos que odiaban a los griegos. Uno era Alcíbiades, el traidor por excelencia, y otro era Critias, que había sido uno de los 30 tiranos y que se había portado muy mal. Cuando llegan los demócratas, Sócrates tiene muchas cuentas pendientes. Lo odia un señor que se llama Nicto y contrata a un poeta de medio pelo que se llama Meleto y dice, tú vas a hacer la acusación, Meleto. Y Sócrates acaba condenado a muerte por 500 jueces populares. Bueno, esta idea popular después la dirá muy bien Platón, que no necesariamente esa democracia y que todos tengan una opinión era lo que funcionaba en una sociedad, porque ¿qué iban a saber todos de los asuntos importantes? Pero él era hijo de una partera y este sentimiento de dar a luz, del nacimiento, así pensaba del conocimiento incluso. Todos tenemos un conocimiento en el interior y la mayéutica lo que hace es descubrir ese conocimiento, que tú te des cuenta con ese diálogo, con esa dialéctica, que tienes cierto conocimiento, que tienes un ese conocimiento. Dar a luz ese conocimiento. Claro. Y eso es algo que también después Platón, no que también, eso es algo que Platón lo pondrá en el centro justamente de toda esa filosofía. ¿Por qué es tan importante, Gerardo? ¿Qué nos aporta hoy en día a los televidentes o quienes escuchen este programa sobre Sócrates? Porque es el que inventa justamente el dialogar, el hablar con el otro para descubrir lo del otro y descubrirte, porque lo importante de este personaje genial es lo trascendente, lo que puedes aplicar actualmente. ¿De qué sirven esos filósofos en el Olimpo o de qué sirven esos filósofos en esas vacas sagradas de la academia si no lo ponemos a pie de calle? Quizás él no inventó la dialéctica, pero sin duda la llevó a su máxima expresión. A eso me refiero, que cómo lo podemos aterrizar. Lo que estamos haciendo aquí tú y yo cuando platicamos o cuando tenemos estos diálogos, y esto es, tú vas sacando ese conocimiento a través de justamente platicar, hablarlo, ponerlo y cuestionar, porque la ironía es algo muy importante. Cuestionar es la pregunta, sí. Cuestionar es la respuesta. Tenemos que cuestionarlo todo, dice Sócrates. Pero esto, repito, molestaba. En la guerra del Peloponeso la gente no tiene que cuestionarse. Aristófanes, que era un conservador recalcitrante, decía, no se cuestione, usted va a la guerra y muere por la patria, punto, no hay preguntas que hacerse. Claro. Y Sócrates dice, no, espérame, ¿contra quién peleamos? ¿Por qué peleamos? Y él peleó, ¿eh? ¿Para qué queremos la victoria? ¿Qué vamos a...? Y esta serie de cuestionamientos, eso es corromper a la juventud. Claro. ¿Cómo le metes tantas dudas a los jóvenes? Los jóvenes, dicen los gobernantes, tienen que hacer lo que nosotros les indiquemos. Y esta duda que siembra Sócrates vale mucho en el mundo de 2025, Exacto. en el México de 2025, sí. Y todo lo que dice el gobernante o el empresario o el sindicalista o el sacerdote. ¿Por qué? Claro. ¿Quién gana? Y una cosa importantísima. Ahí está el espíritu de Sócrates. Y el espíritu de Sócrates es una línea que va constantemente con la historia, va constantemente, digamos, con la educación. Yo me pongo a pensar y lo pongo aquí en la mesa, el constructivismo. ¿Cómo poner a los alumnos a todo ese conocimiento? Porque aprender de memoria no vincula, no tiene absolutamente nada que ver, no le hace un efecto, digamos, a ese interior, a ese conocimiento socrático que dice, está en ti, tiene que nacer. Tienes que cuestionarte. Entonces, ese justo constructivismo que es, no me lo voy a aprender de memoria, sino mis experiencias, el conocimiento que tengo de cualquier mundo del que vivo, puede ser de un libro, puede ser de lo que me pasó en la calle, puede ser de la experiencia con mi mamá, con mis hermanos, va construyendo ese conocimiento. Y por eso creo que actualmente, y lo dices muy bien, Gerardo, el cuestionar, el dialogar, el debatir, el no, yo no estoy de acuerdo, ¿por qué dices eso? No tiene por qué ser así, es profundamente socrático, más allá de que es un filósofo, oye, todas las mascotas se llaman Sócrates. Y Sócrates era un hombre pobre, no se ganaba la vida con nada,
vivía de las limosnas que le daban prácticamente, vivía muy sucio, no se bañaba. Se casó a los 50 años con una mujer que se llama Jantipa y dicen que era la única que le ganaba las discusiones, que era la única que le podía ganar una discusión a Sócrates, Jantipa. Tuvo 3 hijos y era una persona incómoda para mucha gente. Sin embargo, todos sus diálogos, él estaba en el centro de Atenas, en el Ágora, bueno, a las afueras del Ágora, en un taller de un zapatero, todavía se puede localizar más o menos dónde estaba esto. Y por eso molestó tanto a la gente. Algo hizo, algo les debía a los demócratas que llegaron después de los 30 tiranos, cuando se pierde la guerra con Esparta, que lo quisieron juzgar y lo obligan a beber cicuta. Hoy, en el Museo Griego del Ágora, puedes ver los vasitos de cicuta con la que se daban a la gente. Se tomaban esto y él lo toma en un tono muy gentil y muy cordial. Cuando uno de sus discípulos, Critón, le dice, maestro, podemos escapar, vamos a darle lana a los guardias y te vas, y te vamos a... No, yo siempre prediqué que había que respetar la ley. ¿Qué dirían las leyes si yo me voy? Imagínate que las leyes pudieran hablar. ¿Qué dirían? ¿Cómo? Tú predicaste que había que obedecernos y ahora te vas. Yo aquí me quedo, este es mi lugar. Tenía 70 años. Y él es coherente hasta el último momento de su vida y se toma la cicuta. Siempre burlón y siempre provocativo. Irónico. Hoy por hoy usamos ese término, lo irónico. Estos hombres, estos pensamientos, esto que es la parte fundacional, son las piedras de nuestra civilización. Siempre nos han dicho en la escuela, provenimos de esta cultura grecolatina, todo lo griego, después los romanos, toda la repercusión que tiene ese pensamiento. Yo no sé si actualmente en nuestros planes de estudio, digamos a nuestros jóvenes, a los estudiantes hoy por hoy en México, se les enfatiza conocer todo este pensamiento, todo esto tan antiguo. Cuando tú lees a Sócrates, y que además tú lo dices muy bien, es irónico y no lo quieren porque además se burlan de él, su aspecto físico es para hacerle burlas, su aspecto físico muchos lo consideran que no era tan importante lo que decía, y haya pasado un pensamiento del 440 antes de Cristo, 2000 años, más de 2000 años, y sigamos teniéndolo en esto que estamos haciendo actualmente. Yo no sé si los planes de estudio hoy en México, hoy digamos, recuperan estas obras, porque yo recuerdo que de muy joven te ponían a leer a Sócrates y a Platón y a todos ellos. Una educación que no estimule el pensamiento crítico no funciona para nada. Eso de que aprendas esto y repita la memoria. Requerimos pensamiento crítico. Sí. Y repito, el padre de este pensamiento crítico es Sócrates. Y yo recomendaría a quienes nos ven, que no dejen de comprarse un ejemplar. Hay muchas ediciones baratas de los diálogos de Platón. Así es. Porque ahí Sócrates es el personaje. La apología de Sócrates, Critón, Fedón, Critias. O sea, hay un montón de diálogos donde la gente los lee y dice, claro, y Sócrates se va convenciendo, es un gran seductor intelectual. Por eso a mí me gusta tanto Sócrates, que no escribió una palabra, pero lo podemos conocer a través de Platón. Gerardo, pensamiento de hace 2000 años, pero es ese hilo conductor que tenemos con esos hombres y esas mujeres que lo hilaron a la antigüedad. Se nos acabó el tiempo. Isabel, y a los televidentes, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo sábado en ADN Noticias.